Vamos ahora a los ejercicios. El primer ejercicio. Tenemos ya una función de dos variables, f de xy igual a 9 menos 2x más 4y menos x cuadrada menos 4y cuadrada, y nos piden con esa función encontrar los puntos máximos y mínimos y hacer un bosquejo de la gráfica. Para determinar si los puntos son máximos y mínimos o tipo silla de montar, tenemos que usar este discriminante. Por lo que vamos a tener que llegar a calcular las segundas derivadas parciales. Pero antes de llegar a eso, como las vamos a tener que evaluar en el valor de interés x sub 0, y sub 0, que son los puntos críticos, lo que habíamos mencionado como el punto A, B. Es lo mismo, es la misma indicación. Aquí la tenemos. Las segundas derivadas parciales evaluadas en A, B, donde A, B es un punto crítico. Estamos utilizando otra notación ahora para que se acostumbren cuando la encuentren. En algunos libros viene A como A, B, y en otros viene como x sub 0, y sub 0. Es decir, que x sub 0 y y sub 0 son el punto crítico. Podemos cambiarlo aquí en donde lo fuimos indicando, y es exactamente lo mismo. Es un punto crítico. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? Porque vamos a necesitar conocerlos para que al calcular las segundas derivadas parciales, evaluemos estas en el punto crítico. Lo encontramos de forma similar a cómo se hace en máximos y mínimos de funciones de una variable, entendiendo que las primeras derivadas parciales en donde hay un punto crítico son iguales a 0. Es decir, que las pendientes de las rectas tangentes donde hay un punto crítico valen 0. Las primeras derivadas parciales con respecto a x con respecto a y valen 0. Donde hay puntos críticos, esas primeras derivadas parciales valen 0. Así que lo hacemos en la otra dirección. Calculo las primeras derivadas parciales de la función y las igualo a 0 para encontrar el valor de x y de y donde esas primeras derivadas parciales valen 0. Así que calculo la derivada parcial con respecto a x de la función, de esta función de aquí. Ya vimos en su momento en el tema correspondiente, en la clase correspondiente, cómo se calculan derivadas parciales. Así que aquí ya solamente estamos aplicando lo que ya conocemos de la definición y de la interpretación geométrica también. Así que por eso ya lo menciono de esta forma más sencilla. Calculamos la derivada parcial con respecto a x de la función original, que ya nos da menos 2 menos 2x. Calculamos también la primera derivada parcial con respecto a y de la función original, que nos da 4 menos 8y. La revisan ustedes con cuidado. Justo cuando las primeras derivadas parciales de x y de y valen 0, tenemos ahí un punto crítico, como ya comentaba, cuando la pendiente de la recta tangente en la dirección x y en la dirección y valen 0. Tenemos un punto crítico. Por eso es que igualamos las dos primeras derivadas parciales a 0. Así que tomamos el valor algebraico y lo igualamos a 0. Valor algebraico de la primera derivada parcial con respecto a y lo igualamos a 0. Lo que hemos hecho es crear un sistema de ecuaciones lineales simultáneas para encontrar el valor de x y de y donde las primeras derivadas parciales valen 0, donde las pendientes de las rectas tangentes valen 0. Es común que se trabaje de esta forma creando un sistema, aunque en este caso, siendo un ejercicio sencillo, no es necesario resolver con algún método. Simplemente de cada ecuación
podemos encontrar el valor de una de las variables. Por ejemplo, aquí que ya están etiquetadas como 1 y 2, de la ecuación 1, obtenemos que x es igual a menos 1. Simplemente resolviendo la ecuación lineal, despejando x, encontramos que x vale menos 1. Y de la ecuación 2, resolviéndola para y, despejando y, encontramos que y vale 1/2. Y no hay más valores. De hecho, x a la 1, y a la 1 nos indica que solo hay un valor de x y solo hay un valor de y. Así que no hay duda de que estos son los únicos valores y de que el punto crítico se encuentra en menos 1,1/2. Este es el valor de x sub 0 y este es el valor de y sub 0, también conocidos como a y como b. Las dos notaciones las van a encontrar, por eso menciono ambas. Entonces, ya tenemos ahí el punto crítico. Así es como se encuentra, es la forma de hacerlo y así es como se resuelven los puntos críticos en todos los ejercicios. Ya tenemos el único punto crítico. Puede haber más, puede haber 2, puede haber 3 en otros ejercicios. En este solo hay uno. Como ya mencionaba, el discriminante, necesitamos calcular la segunda derivada parcial con respecto a x y evaluarla en este punto crítico. Calcular la segunda derivada parcial con respecto a y evaluarla en el punto crítico. Y calcular la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y evaluarla en el punto crítico y elevar al cuadrado, restar con el otro producto y hemos encontrado el valor de. Así que vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Segunda derivada parcial con respecto a x, pues debo aplicar el operador de derivada parcial con respecto a x a ambos lados. Aquí solamente cambio la notación, ya me quedó así, eso es correcto. Y en el lado derecho sí tengo que resolver el operador de forma explícita, que me queda entonces menos 2. Ya hemos trabajado, me queda menos 2, esto de aquí arriba. Ya hemos trabajado con derivadas parciales de orden superior, así que solo voy a mencionar esa. La segunda derivada parcial con respecto a y, pues es volver a derivar la primera derivada parcial con respecto a y, nos da menos 8. Y la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y, que aparece a la extrema derecha, es tomar la primera derivada parcial con respecto a x y ahora esta derivarla parcialmente con respecto a y. Como no contiene y, el resultado es 0. La segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y es igual a 0. Luego, necesito los valores de esas segundas derivadas parciales evaluadas en el punto crítico. Entonces tengo que evaluar. En este caso, se indican aunque no tengan variables, es decir, que aquí no aparece x ni y o algo más que contenga las variables. Tenemos que indicar que sí estamos evaluando porque es algo conceptual. La segunda derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto crítico, que es menos 1,2, es igual a menos 2, es decir, no cambia, es el mismo valor porque no hay literales. Más adelante vamos a ver ejemplos donde sí quedan literales en las segundas derivadas parciales, algo similar a lo que ya hemos hecho en derivadas parciales de orden superior. Así que la segunda derivada parcial con respecto a y evaluada, pues también nos da el mismo valor. Y la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y evaluada en el punto crítico, también nos da el mismo valor que la algebraica, 0 nada más en este caso. Y ahora ya puedo calcular el discriminante. Aquí tengo la fórmula. El valor de es la segunda derivada parcial con respecto a x evaluada, que vale menos 2, así que aquí está. Segunda derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto crítico, que vale menos 8. Aquí está. La fórmula dice que hay que restar la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y evaluada en el punto crítico, que es 0. Y eso está elevado al cuadrado. 0 elevado al cuadrado. Hacemos aritmética y nos da 16.
Regresamos entonces a las condiciones que se deben de cumplir. Nos dio un valor positivo para D, 16. Así que estamos en el inciso A y el inciso B por ahora. Y nos vamos ahora a la segunda derivada parcial con respecto a X, evaluada en el punto crítico, que nos da un valor negativo. Un valor negativo. Así que por eso podemos darnos cuenta que estamos en el inciso B. D tiene un valor positivo o mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a X evaluada en el punto crítico nos dio un valor negativo o menor que 0. Lo que tenemos entonces es un máximo local. Si D es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a X ya evaluada es menor que 0, entonces tenemos un máximo local. Es el inciso D, un máximo local que se indica como una M. M mayúscula para máximo, M minúscula para mínimo. Tenemos un máximo local entonces, en ese punto crítico. Solo hay un punto crítico. Nos falta ahora determinar la altura del punto crítico tridimensional, porque hemos calculado el punto crítico, pero es bidimensional, solo tiene valor para X y para Y. Está en el plano XY. Necesitamos encontrar la altura. Tenemos acá el punto crítico, X sub 0, Y sub 0. ¿Cómo encontramos la altura del punto? Pues simplemente evaluando. La altura del punto es igual a evaluar la función original, esta de aquí, en el punto crítico, en este valor, en X sub 0, Y sub 0 o en A, B, que es lo mismo. Esto puede ser A, B, o X sub 0, Y sub 0, lo menciono, porque lo van a encontrar dependiendo de la fuente, como A, B o X sub 0, Y sub 0. Vamos a evaluar entonces la función original en los valores del punto crítico. Donde tenga X le pongo menos 1, donde tenga Y le pongo un medio. Aquí está, X sub 0, Y sub 0, donde tenga X le pongo menos 1, donde tenga Y le pongo un medio. Y eso nos da 11. También hacen las operaciones ustedes, es solamente evaluar la función original. Aquí noten que dice f, no dice segunda derivada parcial con respecto a x, no dice la primera derivada parcial con respecto a x, no dice nada de eso. Lo que dice es la función f evaluada en x sub 0 y sub 0. Por eso es la original. Ya calculamos entonces la altura del punto y se volvió un punto tridimensional. Tiene los dos elementos x y y, x sub 0 y y sub 0 iguales, x sub 0 y sub 0 iguales, y el otro punto que vamos a llamar z sub 0 que vale 11. Es lo que acabamos de calcular como la altura, 11. Además de la altura del punto y ya tener el punto tridimensional, punto crítico tridimensional, vamos a calcular también la ecuación del plano tangente. Y ya veíamos que la ecuación del plano tangente donde hay un punto crítico es simplemente z igual a z sub 0. En sesiones anteriores hemos visto que z sub 0 es igual a evaluar la función en x sub 0 y sub 0, o sea, en estos valores. Otra vez, la misma función, la función original. Y evaluar la función original en menos 1, un medio, ya lo hicimos para la altura y nos dio 11. Sé que es el mismo valor, pero conceptualmente son cosas diferentes. Uno es el punto tridimensional, encontramos la altura del punto tridimensional. Y en lo que estoy mencionando ahora, estamos calculando la ecuación del plano tangente, que es solamente esta, evaluar la función en x sub 0 y sub 0. La ecuación del plano tangente es entonces z igual a 11. Ese es un plano que corta al eje z en el valor de 11 positivo, que nunca corta a x y nunca corta a y. Es un plano paralelo al plano XY. Vamos a ver, les voy a compartir GeoGebra, donde ya está la gráfica
de todo esto, para que vean dónde está el punto crítico y cuál sería la interpretación geométrica de lo que está ocurriendo. Aquí lo tenemos, ya lo cargué con anticipación. Aquí está la función, la original, y está graficada. Es un paraboloide elíptico que no coincide su punto máximo con el origen. Ahí está graficado ya en azul con las herramientas. Los ejes deben tener etiquetas. Aquí no se notan por la proyección, pero voy a mover los ejes más adelante. Aquí está la etiqueta de X, etiqueta de Y, la etiqueta de Z. Sin las etiquetas es imposible saber si está bien graficado, si la orientación es correcta. Por eso siempre las debe de llevar. Tenemos la función graficada. Aquí está el punto crítico bidimensional que encontramos, que calculamos. -1, 1/2, lo voy a activar. Y aquí está, -1, 1/2. Justo arriba de él está el punto crítico tridimensional que acabamos de calcular. Calculamos una altura de 11. El punto crítico tridimensional es -1, 1/2, 11. Lo voy a activar. Justo eso que calculamos nosotros, hicimos el cálculo de todos estos valores, coincide con el punto más alto de la función original, la de azul. Coincide con el máximo. Sabemos que por los cálculos que hicimos, aún sin tener la gráfica, que el máximo, que incluso determinamos el punto crítico y que era un máximo local, está en -1, 1/2, 11, este de rojo. Y coincide con la ecuación del plano tangente en altura. Voy a activar la ecuación del plano tangente, que es z igual a 11, y ahí la tenemos. Esa es la ecuación del plano tangente, que tiene a la pendiente de la recta tangente en dirección X, en esta dirección donde va el puntero, y la pendiente de la recta tangente en la dirección Y, en esta dirección. Ambas pendientes de las rectas tangentes están contenidas en este plano tangente. Revisen de nuevo la grabación de plano tangente, donde van a ver ahí que también grafico las rectas tangentes. Aquí no lo voy a hacer porque ya lo vimos en ese tema. Y entonces ya tenemos ahí todo. Esta es la proyección oblicua. Se puede mostrar en la proyección ortográfica. La tenemos aquí. Voy a desactivar el punto bidimensional para que no nos confunda y nos quedamos con el tridimensional, el de rojo, que está justo en la punta de este paraboloide que tenemos. El plano z igual a 11 es paralelo al plano XY, que ahora nos parece una horizontal, pero aquí está el eje X positivo, el eje Y positivo a la derecha. El plano XY es horizontal completamente, y este plano z igual a 11 es completamente horizontal. Son planos paralelos. Ahora voy a girar un poco, y ahí los tenemos. Son completamente paralelos, el de verde y el de gris. El de gris es el plano XY. El de verde, el plano z igual a 11. Corta el eje z en 11. Bien, ahí tenemos, ahí están las etiquetas. Y ahí está todo. Es la interpretación geométrica. Hicimos bien los cálculos. Así que justo el punto crítico que encontramos está en el máximo de esta función. Si nosotros hacemos mal los cálculos, podemos encontrar cualquier otro punto que fuera equivocado. Por ejemplo, digamos, por poner algo, -1, 1 y 8. Por poner un punto arbitrario. A ver, otra vez. -1, 1, 8. Entonces, ya lo tenemos ahí. Si hacemos mal los cálculos, sí vamos a obtener un punto que podríamos pensar que es el crítico, pero cuando vemos la gráfica, vean que sería este marcado como P1 en negro y está acá, que no coincide con el máximo para nada. No tiene ningún sentido ahí, no es un punto máximo.
De hecho, ni siquiera está exactamente en la superficie de la función, lo puse de forma arbitraria, pero ahí está. Entonces, si calculamos mal, vamos a obtener un valor del punto que en realidad no es el punto crítico. Así que hay que hacer bien las operaciones. El punto crítico correcto es este, tridimensional, que está arriba del bidimensional que calculamos. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ya vimos la gráfica de este, vamos al ejercicio número 2. Exactamente con la misma idea. Nos dan una función, estos ejercicios son del James Stewart, nos dan una función y hay que determinar si los puntos críticos son máximos, mínimos, silla de montar y hacer un bosquejo de la gráfica. Sí lo pide el ejercicio, pero ya hemos hecho bosquejos a mano en los temas anteriores, ahora vamos a comenzar a trabajar con los graficadores 3D nada más, ya no lo vamos a hacer a mano. ¿Qué necesitamos calcular? Los puntos críticos es lo primero porque los vamos a necesitar luego para evaluar las segundas derivadas parciales y encontrar el discriminante D. Así que lo primero es encontrar los puntos críticos y para encontrar los puntos críticos necesito primero calcular las primeras derivadas parciales. Calculo la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y. Las voy a igualar a 0 ambas. ¿Por qué? Porque cuando hay un punto crítico, las primeras derivadas parciales, las derivadas parciales en dirección X y en dirección Y, valen 0. Las pendientes de las rectas tangentes, tanto en dirección X como en dirección Y, valen 0. Así que vamos a la inversa. Calculo las primeras derivadas parciales, las igualo a 0, para que de ahí pueda obtener los valores de X y de Y, donde están los puntos críticos. Así que voy a igualar la derivada parcial con respecto a X a 0, la derivada parcial con respecto a Y a 0, y voy a crear un sistema de ecuaciones, en este caso no lineales, simultáneas. Sistema de ecuaciones no lineales simultáneas. Por la notación que se utiliza, una llave a la izquierda para indicar que es un sistema de ecuaciones y se le ponen etiquetas, no porque no sepamos el orden que llevan, porque son solo dos, la 1 y la 2, sino porque en solución de sistemas de ecuaciones se hace referencia a estas ecuaciones más adelante y por eso deben llevar las etiquetas. Se recomienda siempre hacer lo más sencillo y en este caso lo más sencillo es iniciar resolviendo la ecuación número 2 en lugar de intentar resolver la ecuación 1 o en lugar de intentar utilizar un método para resolver sistemas de ecuaciones. El clásico es sustitución, pero es más sencillo si nos damos cuenta que de la ecuación 2 podemos resolver para x, encontrar el valor de x. Siempre hay la misma cantidad de raíces o soluciones que el grado del polinomio. Así que va a haber 3 raíces o soluciones para la ecuación 2. Pero es una ecuación conocida. Sabemos que una solución va a ser real, en este caso es 2 positivo, y las otras dos son imaginarias. Aquí las calculé para ustedes. Solo hay una real y 2 imaginarias. Pero en este curso no usamos números imaginarios, no trabajamos con ellos. Así que solamente vamos a tomar la real. X1 igual a 2. Solo esa solución real. Sí hay 3 soluciones, pero las otras 2 son imaginarias. Solo consideramos la real. Ya tenemos la solución para X. Y ahora vamos a usar esa solución de X que encontramos de la ecuación número 2 y sustituir su valor.
en la ecuación número 1. De hecho, sí estoy utilizando ahora el método de sustitución, el clásico. Donde tenga x, le voy a colocar 2. Ahí va a quedar al cuadrado y aquí va a quedar a la 1. Ya lo tenemos aquí. La misma ecuación 1. Donde tenga x le voy a colocar su valor, que es 2. Simplificamos de forma aritmética y ya tenemos aquí la solución. El valor de y es menos 4. El valor de x es 2. Tenemos que encontrar todos los valores de la variable. En cuanto a y, no hay duda de que solo va a haber un valor de y, porque solo hay y a la 1. Hay la misma cantidad de soluciones que el grado que tiene ahí. Solo hay una, solo hay un valor para y. Para x va a haber 3, pero como ya mencioné, solo hay una real y 2 imaginarias. Sí hay 3, pero solo hay una real. Así que ya las completamos. Aquí están. Y hemos encontrado el único punto crítico que hay también en este problema. Puede ser que en otros haya 2, 3 o más puntos críticos. Es el punto crítico bidimensional 2, menos 4. Y para seguir resolviendo hay que calcular las segundas derivadas parciales y luego evaluarlas en ese punto crítico que ya tenemos, que acabamos de calcular. Así que voy a calcular la segunda derivada parcial con respecto a x, que nos da este valor, la segunda derivada parcial con respecto a y, que nos da 0, y la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y, que nos da 3x cuadrado. Ahora, esas expresiones, esas ecuaciones, las vamos a evaluar en el punto crítico 2, menos 4. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, sí quedan segundas derivadas en términos de literales. Donde tenga x, le voy a poner 2. Donde tenga y, le voy a poner menos 4. O sea, voy a evaluar las segundas derivadas en el punto crítico. Lo realizan ustedes, lo revisan. Yo lo hice aquí, pero ya está simplificado para la clase. Nos da la segunda derivada parcial con respecto a x evaluada en 2, menos 4, nos da menos 24. La segunda derivada parcial con respecto a y evaluada en 2, menos 4, que es el punto crítico, nos da 0. Aquí no hay nada que calcular, nos da el mismo valor, pero sí hay que indicar que sí se evaluó. No podemos dejar solo lo de arriba, porque no habremos evaluado nada. Y la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y, evaluada en 2, menos 4, que es el punto crítico. Donde tenga x le vamos a poner 2. La evaluamos y nos da 12. Y entonces ya tenemos ahí las segundas derivadas parciales evaluadas y ya podemos calcular el valor de. D es la segunda derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto crítico. Ya evaluada es la de aquí, menos 24. Luego va a multiplicar a la segunda derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto crítico. Ya evaluada vale 0. Y le vamos a restar segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y evaluada en el punto crítico y eso elevarlo al cuadrado. La segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y evaluada es 12 positivo. Así que indicamos 12 y está elevado al cuadrado. Hacemos aritmética y nos da menos 144. Menos 144. Y como hemos visto, cuando d es menor que 0, es decir, es negativo, entonces la función en ese punto a, b o la función en x sub 0, y sub 0, no tiene ni un máximo ni un mínimo local. Estamos en este caso, en el caso C, donde lo que tenemos ahí es un punto crítico tipo silla de montar. Sí es un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Es un punto crítico tipo silla de montar. Entonces, así lo debemos indicar.
Si D es menor que 0, como lo es, de inmediato, ya sin preguntarnos nada, es un punto crítico tipo silla de montar. Ahora necesitamos calcular la altura de este único punto crítico que hay en este ejercicio. ¿Cómo encontramos la altura de este punto crítico bidimensional? La altura se obtiene evaluando la función original en el punto crítico, x sub 0, y sub 0, que también se conoce como a, b. Entonces voy a evaluar la función original en 2, menos 4. Donde tenga x le pongo 2, donde tenga y le pongo menos 4. En esta, aquí está, evaluar la original. Vean que no dice segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y. No dice primera derivada parcial con respecto a x. Está la f solita. Es la función original. Se evalúa en 2, menos 4 y eso nos da 48. Lo revisan con detalle ustedes. Nos da 48. Y aquí tenemos la altura es 48. Por lo que tenemos un punto crítico tridimensional de 2 menos 4, que hasta aquí es lo que habíamos calculado, con altura 48. O sea, es x sub 0, y sub 0, que son los valores que ya teníamos, y esto es z sub 0. ¿Por qué z sub 0? Porque sabemos que f de x sub 0, y sub 0 es igual a z sub 0. Ya tenemos el punto crítico tridimensional 2 menos 4, 48. Y ahora vamos a calcular la ecuación del plano tangente, que nos va a dar siempre el mismo valor, pero conceptualmente es algo distinto. La ecuación del plano tangente, como vimos en la introducción de este tema, es solamente z igual a z sub 0. Z sub 0 sabemos que es f de x sub 0, y sub 0. Es decir, evaluar la función original en el valor del punto crítico, en este de aquí. Voy a evaluar la función original en 2, menos 4. De hecho, ya lo hicimos acá, es lo mismo, y nos da 48. Z igual a 48. Es la ecuación del plano tangente. No contiene x o su coeficiente 0, no contiene y o su coeficiente 0, por lo que es un plano que corta al eje z en 48 y que nunca corta al eje x y nunca corta al eje y. Es un plano paralelo al plano XY. Vamos a ver la gráfica en GeoGebra para que nos quede más claro todavía sobre lo que estamos aquí calculando. Tenemos aquí ya la gráfica, está cargada con anticipación. Tenemos el punto bidimensional que nosotros calculamos, 2, menos 4, lo voy a activar. Aquí aparece abajo 2 en X, menos 4 en Y, por eso está en el lado negativo. Vean la escala, son números grandes por la altura y el plano tangente que tiene un valor grande. Aquí está precisamente el punto tridimensional que acabamos de calcular, la altura de 48, lo voy a activar. Vean dónde aparece, aquí está, con una altura de 48, la escala 20, 40, aquí está 48. Quiere decir que ahí tenemos el punto crítico tridimensional. Voy a desactivar el bidimensional. El tridimensional aquí está, 2 menos 4, 48. En esta proyección oblicua no se aprecia muy bien. Voy a cambiar la proyección a ortográfica para que luego la mueva. Así que hay que orientarla de una forma que nos permita ver el punto. Ahí está. Es lo mejor que se puede ver. Y nos queda claro que ahí no hay ni un máximo ni un mínimo.
y sí se nota que es tipo silla de montar. En esta dirección es un máximo en X, pero en la dirección de Y es un mínimo, como ya lo comentábamos. Lo que tenemos aquí en la vecindad de este punto crítico, en esta función general, en la vecindad del punto crítico, tenemos una función tipo silla de montar, un punto crítico tipo silla de montar. Ahí está, no es ni máximo ni mínimo, es silla de montar, como lo determinamos. Sí es un punto crítico y ahí las pendientes de las rectas tangentes, tanto en dirección X como dirección Y, valen 0. De hecho, usamos eso para encontrar el punto crítico. Así que ahí tenemos un plano tangente que toca este punto crítico, que es paralelo al plano XY, el de gris. Lo acabo de activar. Ahí está el plano tangente. Justo pasa por el punto crítico, donde está en la vecindad la función tipo silla de montar, este de aquí. Y de hecho es el único punto crítico. Hay funciones que tienen 2 sillas de montar y un máximo, o algún otro, 2 máximos y una silla de montar. Eso depende de la función. Pero aquí ya nos queda claro lo que estamos viendo en esta ortográfica desde X positivo. Ahí está. Parece como una línea. El plano XY, el que está aquí, ahora parece como una línea, se cubre con el eje Y. Y vean cómo claramente es paralelo el plano de verde, que es el plano Z igual a 48, al plano XY. Lo giramos un poco para verlo. Ahí está. Y donde se nota que es silla de montar, ahí está. Aquí. Ahí se ve claramente un punto crítico tipo silla de montar. Así que lo que calculamos es correcto. Ya comentaba hace rato, si nos equivocáramos en algún paso y encontramos un punto que no es, al hacer la gráfica, el punto no coincidiría con el punto crítico, podría estar en otro lado, pero no tendría ninguna relación con un punto crítico.